Alright. Prepárense para atestiguar una de las esculturas de plastilina más épicas del canal, ya que le he puesto mucho empeño y cariño a uno de los personajes más emblemáticos de los videojuegos. Y de paso solucionamos uno de los más grandes problemas de la película de Super Mario Bros. Hola, bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de los Dravengers. Para hacer a Mario, formaremos la estructura de alambre que siempre hacemos aquí en Dibújame Un. Como verás en mis videos, comenzamos desde cero para que tengas una idea real de cómo es el proceso completo de mis esculturas de plastilina escolar. Y mientras, te recuerdo que este es el tercer episodio de los Dravengers, así que al terminar de ver este video, te invito a que pases al canal de Waisogurin y Dibujazos y les des un like y comentes que vas de mi parte para ganarte un saludo en el siguiente episodio. Recuerda que demostrándonos lo mucho que te gustan estos videos épicos de los Dravengers, seguiremos haciendo episodios, así que reviente el botón de me gusta en todos nuestros videos de hoy. Ok, después de fijar la estructura a la base, comenzaremos a formar algunas piezas, como las piernas con plastilina azul. Por el momento, esta de la marca Smarty es la única que tengo, mancha mucho y es muy pastosa. Lo único que me gusta es que huele a dulces. Guardemos las piernas para después y con plastilina color café haremos los zapatos, los cuales tendrán una forma muy regordeta y con muy pocos detalles. Puedes ver que después de hacerle algunos cortes achatamos la pieza con la superficie de la mesa. Usaré esta hoja de X-Acto o cúter para dibujar una línea, pero también puedes usar el borde de una regla pequeña. Y con mi cúter más pequeño cortaré la orilla superior de la línea. Esto lo repetiremos en ambos zapatos. De nuevo, con la hoja del X-Acto dibujaremos una línea y con la misma haremos un corte para quitar una parte y formar el tacón. Haré un corte en la parte posterior del zapato para poder introducirlo en el esqueleto de alambre y así saber dónde estará el tornillo. Quitando la plastilina de ese espacio, el zapato queda bien asentado en la base. Después de empalmar y desaparecer los cortes, con el cúter dibujaré estas líneas y con un poco de presión levantaremos esta superficie. Mientras, aprovecho para mandar un saludo a Emanuel Celada, suscriptor de Waisogurin. Cortaré estas delgadas piezas rectangulares y las colocaré en los laterales de los zapatos. Sobre estas piezas colocaré pequeñas esferas de color amarillo oscuro y con un tornillo haré algunos orificios. Con café claro formaré pequeñas tiras delgadas e insertaré los extremos en los orificios que hicimos antes. También aprovecho para mandar un saludo a Suri Sadaí España López, suscriptora de Dibujazos. ¿Recuerdan las piernas que hicimos antes? Le haremos este corte en la parte inferior para que empate con la forma de los zapatos. Un corte muy largo y quitaré un poco de la plastilina en la base para poder insertarlas. Cortaré por la mitad de esta media esfera, que serán sus caderas, y añadiremos unas tiras largas en la parte frontal para simular arrugas. En la parte posterior le devolveremos a Mario lo que le robaron, aunque no mucho por el momento. Y con plastilina roja formaré la parte superior del torso. Para los brazos formaré estos dos pequeños cilindros. Por el momento, estas piezas cuadradas serán las manos. La cabeza será muy grande, de hecho para formarla usé más de media barra de plastilina color durazno. Y sabremos que tiene la dimensión correcta cuando el cuerpo mida 2 veces el tamaño de esta semiesfera. Otra esfera más pequeña y ovalada simulará la nariz. Con plastilina roja formaré esta pieza que tendrá una forma cóncava, abarcando la parte superior de la cabeza. Después de quitar bastante plastilina del interior, añadiré una porción separada para el chipote en la parte posterior. La visera es un medio círculo que convertimos en media luna con el cúter. Y ahora podemos comenzar a desarmar toda la escultura para definir cada pieza por separado. Añadiré todas estas tiras delgadas en su camiseta roja que simularán ser arrugas y empalmaré con la dibuja herramienta 2.0.
Esto lo aplicaremos no solo en la espalda, también en el frente, en los codos y en parte de los antebrazos. Y mientras mandaré nuestro último saludo a Pepe Carrillo, suscriptor del canal. En la base de las piernas añadiré esta tira delgada. Y al igual que en su camisa roja, colocaré tiras delgadas que empalmaré para simular arrugas o pliegues. Antes de colocar la parte superior del overol, haremos un orificio triangular para colocar esta pieza con la misma forma pero de color durazno. Con plastilina azul formaremos un panel muy delgado de forma cuadrada que cortaremos nuevamente sobre la escultura para que tenga el tamaño que necesitamos. Haremos algo similar para la parte trasera, pero el panel tendrá la forma de una pequeña casita. En el alambre colocamos esta pequeña porción de plastilina color durazno y con la cabeza le damos la forma que necesitamos. Empalmamos y alrededor colocamos una tira de plastilina roja y en los extremos colocaré pequeños triángulos. Con plastilina azul formaré tiras delgadas para simular los bordes de las costuras en todo su traje. Antes de seguir colocando tiras azules, vamos a darle gusto a los fans, dotando a Mario de un atractivo más voluminoso. Estas tiras pequeñas en los laterales realzarán el efecto de unos pantalones ajustados. Una vez que ya tenemos todas las arrugas en sus pantalones, con un plástico haremos las líneas de costura en las piernas. Un proceso similar repetiremos en la parte superior de su traje. Este pequeño panel cuadrado simula el bolsillo en el pecho. Con azul formaré este cono alargado que aplanaremos y colocaremos sobre sus hombros. Con amarillo ocre formaré estas esferas que aplanaré y colocaré en sus tirantes. Pasamos a los cuadrados que serán las manos. La primera será el puño cerrado al que añadiré estas tres piezas que forman el pulgar. Y mira, parece un like, como para recordarte si ya le diste me gusta al video. Después de afinar y reducir el área de los nudillos, marcaré con el cúter la separación de los dedos. Ya que tenemos los dedos más concretados, con el cúter definiré la parte de la palma que se alcanza a ver. También haré estos cortes en los laterales del puño que simulan los dedos índice y meñique enroscados. Ya con todos los dedos, solo hay que acomodar el pulgar y empalmarlo para que luzca como un puño cerrado. La mano derecha estará abierta con los dedos separados, así que será un proceso un poco diferente. Puedes ver que el cuadrado simula ser la palma y después coloqué los dedos por separado para empalmarlos. Con el cúter marcaré unas líneas que simulan ser las divisiones de los dedos, así sabré cómo flexionarlos. Ya que tenemos las manos hechas, con el cúter marcaré unas líneas que simulan ser las costuras en los guantes. Colocamos las manos en los brazos y añadimos estas tiras de plastilina blanca. Con el cúter haré estas marcas que también simulan las líneas de costuras en varias zonas de su atuendo. Con una esfera roja y un cilindro durazno formaré un pequeño honguito. Oprimiré bolitas de plastilina blanca hasta hacerlas planas y así colocarlas en la esfera roja.
Seguí un proceso similar pero en mayor tamaño para hacer a Toad. ¿Te gustaría que suba otros personajes o videos de Super Mario? ¿Qué otras formas de Mario o personajes te gustaría ver? Tal vez con su traje Tanuki o su traje gato Super Saiyan, o tal vez a Bowser. Déjalo en los comentarios. Para hacer los ojos de Mario, primero hice un orificio y en este insertamos un óvalo de plastilina blanca. Aplasté óvalos de plastilina azul para convertirlos en los iris y más pequeños de color negro para las pupilas. Ahora con plastilina color café formaré pequeñas tiras que colocaré sobre los ojos a modo de pestañas. Es momento de empalmar la nariz para que se quede pegada al rostro de Mario. Debajo de esta haré unas líneas con el cúter y sobre ellas colocaré pequeñas tiras delgadas de plastilina color durazno. Después de empalmarlas deberían verse así. Es hora de formar el mítico mostacho de Mario. Con plastilina café haré esta tira curvada que aplanaré, dividiré a la mitad con una curvatura y le haré un espacio para la nariz. Ya con el bigote sobre su cara, haré una serie de curvaturas en la parte inferior, en específico 3 de cada lado. Con tiras pequeñas de color café formaré las cejas. Ubicaremos las patillas marcando esta línea con el cúter sobre la cabeza. Mario goza de una abundante cabellera, pero para este video llevará su gorra, así que solo haremos el de la nuca. Formaré piezas puntiagudas sin mucha forma para la capa inferior, y para las superiores solo iré colocando tiras cortas. Para las orejas formaré estas piezas ovaladas a las cuales les haré una serie de canales con el cúter y un palillo. Ya lista la oreja, la colocamos, acomodamos y empalmamos. Y claro que para obtener la segunda oreja repetiremos el mismo proceso. Ahora con el cúter estoy dando un poco más de detalle o simplemente haciendo algunas líneas en el bigote, las cejas y las patillas de Mario. Ahora con un poco de pintura detallaremos los ojos. Con blanco aclararemos el área blanca. Con un baby blue pintaremos el interior del iris. No importa si manchamos la pupila, más adelante también la pintaremos. Con un azul pintaremos la orilla o borde exterior del iris. Recuperamos las pupilas con pintura negra y finalmente un poco de blanco añadirá un efecto de brillo. A esto le sumaremos un acabado brillante con barniz transparente. Con esto ya podemos colocar la cabeza en su lugar y detallar un poco más la gorra. Haciendo más delgada la visera, empalmando y afinando toda la superficie, y con esta tira delgada añadiré un efecto de borde de costura. Con la punta de este palillo haré unos orificios para simular el paso de los hilos. Al igual que en el pantalón, con una bolsa plástica dibujaremos las costuras en la parte superior de la gorra y repetimos haciendo orificios con la punta del palillo. Aplanaremos una esfera de plastilina blanca para recortar un óvalo casi perfecto. Este lo colocaremos al frente de la gorra y después haremos casi lo mismo para recortar una M casi perfecta. Una vez lista la colocamos al frente de la gorra y creo que le ponemos la gorra a Mario. Aunque será más fácil pintar su rostro. Ok, me olvidé que las suelas de sus zapatos van de café claro. Lo bueno es que podemos hacerlo con pintura. Con un café bastante rojizo pintaré el resto de los zapatos. Daré ligeros toques con el pincel en seco y la pintura que usé en las suelas. Con un color ocre metálico pintaré los orificios de las agujetas. Y con un café más claro que el de las suelas pintaré las agujetas. Ahora con un rojo oscuro pintaré entre las arrugas de su camisa. Con color rojo pintaré las zonas que quedaron sin pintura, pero sin cubrir el rojo oscuro. Para dar más volumen a las arrugas pasaré sobre ellas un color rosa coral. Un proceso similar repetiremos en la mezclilla de su atuendo. Primero pintaré entre los pliegues con un azul oscuro. Después, con un azul, pintaremos las áreas restantes, evitando cubrir completamente las áreas pintadas con azul oscuro. Aquí entra un tercer color azul más claro que nos ayudará a dar más volumen y resaltar los pliegues.
con un azul muy claro daré ligeros toques en los bordes o costuras para ese efecto de mezclilla un poco gastada. Con amarillo metálico pintaré los botones en el pecho. Para la piel de su rostro usaré en los pliegues o coyunturas pintura rosa claro. Y sobre todo esto pasaré un poco de pintura carne pero aclarada con blanco. Para su bigote, cejas y cabello usaré pintura café. Sobre todo lo anterior pasaré un café más claro pero superficialmente, para no pintar en las zonas profundas del esculpido. Finalmente, con un café mezclado con amarillo, haremos algunas líneas en todo el vello facial y cabello de Mario. Con un gris claro pintaré los pliegues y costuras de los guantes. Después iré añadiendo varias capas de pintura blanca para difuminar la pintura gris. Ahora sí, ya podemos colocar la icónica gorra de Mario en su lugar para poder darle un acabado de pintura similar al de su camisa. Pintaremos la base de forma muy sencilla. Dibujaré unos círculos con lápiz. Afuera de estos usaré pintura roja y por dentro blanca. Alrededor de los círculos aplicaré un poco de pintura rojo oscuro. Después pinté una línea más delgada de un rojo casi café y volvemos a pasar una capa con el primer rojo para difuminar el rojo oscuro. Con rosa coral pintaré unos reflejos de luz y con gris dentro de los círculos un poco de sombreado. Con pintura rosa coral muy diluida pasaré el pincel suavemente en las zonas rojas, repitiendo esto pero con un rojo muy diluido. Y así es como termina. Antes de mostrarles el épico resultado, quiero invitarlos a que se pasen por los demás videos de los Drovengers. Si quieres ver un enorme fanart de todos los power-ups y versiones de Mario, pásate por el canal de Why So Goodin. O si quieres ver una monísima escultura de Cat Mario, pásate por el canal del Tío Dibujazos. Te dejaré unas pantallas finales y enlaces en la descripción de este video. Alright. Y así es como ha resultado mi primera escultura de Super Mario Bros. Con plastilina escolar. Realmente me ha encantado. Mi parte favorita fue todo: su gorra, pantalones, bigote, ojos, guantes, zapatos, base y qué decir del trasero de los videojuegos. ¡Mamma mía! Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te gustó a ti y dale like a este video para que lleguen más esculturas de Super Mario Bros. Por cierto, ¿cuál te gustaría que fuera la siguiente? Yo soy Mikel y me despido diciéndote ¡Woohoo! Quiero decir, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas épicas. Okidoki, bye bye.